Así que vamos a intentar hacer la Zero Bullshit de hoy lo más interactiva posible. O sea, realmente podéis cortarme en cualquier momento, podéis preguntarme, podéis opinar. O sea, al final el objetivo es que sea lo más fructífera para vosotros, ¿vale, chicos? Y aprender también con el retorno. Y bueno, y encantado de estar aquí, encantado de poder aportar. Ya os digo, por lo general soy una persona muy sincera, muy llana y me viene al pelo un cero tabús, porque al final el objetivo no es ni que yo venga aquí a lucirme y a explicaros de entrada lo que ya está en el libro o lo que podéis obtener fácilmente, ya sea a través de libros o de tutoriales o vídeos en YouTube, sino experiencia personal. Entonces, al final podéis preguntar todo lo que queráis, o sea, que responderé de la mejor manera. Me presento rápidamente porque para que me conozcáis un poquito mejor. Me llamo Salva Ferri, soy ingeniero de telecomunicaciones. 43 recién cumpliditos de la semana pasada. O sea, de hecho fue entrada en telecomunicaciones y pelo blanco. O sea, y de ahí no ha cambiado. Mucha experiencia, más de 20 años de experiencia. He trabajado, vivido y trabajado 9 años en París, en Francia, 4 años en Emiratos Árabes, en Dubái, y el resto, los 7 restantes en España. Actualmente fundé mi propia anticonsultora porque después de tantos años en consultora sabemos cómo no queremos crecer, cómo no queremos hacer las cosas y porque también somos gente que nos embarramos en los proyectos, no somos de decir lo que hay que hacer, sino lo hacemos. Y bueno, pues también soy director de innovación de una startup que se llama MioBio Healthy Food, especializada en nutrición y deporte. Y bueno, pues los dos pilares en los cuales estoy consagrando mi actividad en los últimos años es a fomentar el emprendimiento, porque de entrada creo que es la única salida que tiene nuestro querido país y porque también pienso que a través del emprendimiento seremos capaces de capitalizar sobre el gran talento que tenemos. Si no, ¿para qué nos sirven las politécnicas? ¿Para qué nos sirven las universidades? ¿Para qué nos sirve todo? Si al final yo ya os digo, mi propia experiencia, acabé la carrera y tardé 13 años en volver. Entonces, bueno, pues si somos capaces de fomentar el emprendimiento, fomentaremos innovación en lugar de comprarla, porque al final a nivel de país o se invierte de alguna manera o consigues que los propios ciudadanos inviertan en innovación o al final la rueda del progreso hace que la acabes comprando fuera, ¿no? Y al final te das cuenta que realmente aquí tenemos mucho que decir y por eso a mí me encanta Startups Institute, ¿no? Porque al final creo que sigue el camino hacia el cual yo creo que deberíamos de seguir todos, ¿no? Y fomentar los perfiles innovadores y fomentar la creación de valor y fomentar el ir más allá y no quedarnos con la superficie, ¿no? Y eso al final es lo que es el emprender, es ir más allá y no es nada fácil, de hecho es un camino largo, duro, espinoso, pero en el que te encuentras con mucha gente, en el que aprendes muchísimo y en el que hay que disfrutarlo también. Y estamos creando cosas de cero, por lo tanto tenemos que sentirnos también muy orgullosos. A colación de esto viene el decir, bueno, vosotros a lo mejor ahora mismo sí que estáis en una fase en la que queréis emprender, pero no ha sido así siempre, ¿no? Bueno, yo antes de emprender sí que, o sea, yo era emprendedor, pero no lo sabía. Entonces me dedicaba a intraemprender. Intraemprender es montar nuevas verticales, nuevas unidades de negocio en las empresas para las cuales trabajas. Entonces, pues, bueno, pues en Francia ahí en consultoría, monté una agencia de 65 consultores partiendo desde cero, en el que 90% eran técnicos. Has levantado la mano, Elena. Me gustaría que me volvieras a decir este concepto que has dicho de emprendedor dentro de las empresas. ¿Cómo lo has llamado? Intraemprendedor. O sea, ser intraemprendedor, al final intraemprender es el decir, porque al final también tiene mucho que ver con la situación personal de cada uno, ¿eh? El decir, puedo emprender, porque al final tienes que comer todos los días y bueno, te tienen que cuadrar algo, te tiene que cuadrar la idea que tienes, te tiene que cuidar el modelo de negocio que estás desarrollando, te tiene que cuadrar el modo de vida que llevas que te puedes permitir eh, por lo menos alimentarte, ¿sabes? Una cierta manutención para poder emprender con energía. Y bueno, a mí la verdad es que supongo que de los de aquí todos presentes seré el más gilipollas, porque yo he emprendido teniendo una hipoteca, teniendo dos hijos pequeños, mi mujer ahora mismo no trabaja, entonces al final, y se sale adelante, chicos, se sale adelante. O sea, no es fácil, pero tampoco penséis que va a ser fácil emprender teniéndolo todo.
¿sabes? O sea, sí que es verdad que puede cambiar vuestra situación, puede cambiar vuestra situación de necesidad o vuestra necesidad de facturar, pero al final cuando uno emprende lo que quiere es, más allá de lo que nos vendan en los medios de comunicación y que los empresarios y tal y cual, al final un emprendedor lo que quiere es solucionar problemas existentes en la sociedad que nadie va a resolver. De entrada, no confiéis en ningún organismo público porque al final lo que se hace desde los organismos públicos es paliar una necesidad, es cubrirla y los emprendedores nos anticipamos a ellas. Y ahí está la tecla. Cuando quieres anticiparte al resto, anticiparte al mercado, tienes que analizar, tienes que ver cuáles son las posibles soluciones, las posibles, bueno, alternativas o las tendencias que te pueden llevar por un lado o por otro y a partir de ahí construir un proyecto. Y eso es emprender, construir un proyecto desde cero. Entonces, bueno, pues en Francia creé una agencia de consultores 90% técnicos de 65 personas. En Dubái, ahí monté de 0 a 20 colaboradores. Esta era más pequeñita, pero bueno, en 7 países de Oriente Medio, en ciberseguridad. Y luego, cuando volví a España, pues el grupo Capgemini me ofreció el proyecto de innovación interno, que era el de crear un centro de desarrollo de proyectos IT, allá el Delivery Center, es decir, una forma de desarrollo de proyectos siguiendo filosofía, metodologías ágiles o filosofía agile. Entonces ahí fue de 0 a 100 colaboradores, en el que más de 80 eran ingenieros y todos eran perfiles técnicos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí mi experiencia a nivel de intraemprendimientos, porque queréis que no, lo monté todo de cero y luego, pues los últimos 5 años he estado trabajando dentro del sector, dentro del ecosistema innovador más orientado hacia el ecosistema startup. Entonces, bueno, pues ahí he ayudado a crear desde cero más de 15 empresas, startups o empresas nativas digitales, ahora mismo valoradas más de 100 millones, en el que encontramos de todo. Encontramos un Colibid, que es fintech, a lo mejor os suenan algunas de las que os diga. Encontramos un Crowme, que se dedica a la inversión en plataformas de energía renovable a través de tokens. Oratrex, que por ejemplo está aportando una innovación tremenda al ecosistema de ticketing y de eventos. Bueno, y al final lo que, lo que a mí me gustaría comentar un poco hoy con vosotros es vosotros ahora mismo, si estáis aquí, es porque tenéis algún proyecto y en ese proyecto, de alguna manera, queréis que sea escalable, ¿no? Entonces, ya no solo es por el tema de escalabilidad, la necesidad de integrar perfiles técnicos o ya no solo la necesidad de contar con perfiles técnicos desde el principio, que ahí, bueno, Eva, si tú has hecho todo el curso de ya no solo de Data Science, sino también de Scrum y tal y cual, pues seguro que habrás conocido las disposiciones de los equipos de desarrollo, ¿no? Ya sea por perfiles front, que es al final escapavista, perfiles back, que al final es todas las operaciones que van detrás, perfiles mid o perfiles middleware, que al final hacen la interconexión entre unos y otros, apps, etc, etc. Pero la necesidad que tenemos es que, por un lado, es la noción de escalabilidad, es decir, cómo con los productos, ya sean físicos o digitales, que estamos creando, podemos servir a mucha más gente de la que podríamos si lo hiciéramos con nuestras propias manos, porque al final nuestra capacidad de servir o nuestra capacidad de vender va a ser directamente proporcional a nuestros costes directos, y eso y justamente la escalabilidad se centra requiere una inversión más fuerte al principio, requiere un planteamiento en el que la gente normal, pues en la que me incluyo, por muy ingeniero teleco que sea, no llegamos a poder dimensionar a nivel tecnológico todo lo que queremos hacer porque estamos más centrados en encontrar problemas que podamos resolver que tengan un sentido de negocio. Entonces, bueno, tener este apoyo técnico o tener este apoyo tecnológico que nos permita dimensionar hacia una solución escalable es muy, muy valioso. Y no solo eso, sino industrializar el desarrollo para no hacerlo cada vez a medida. Porque al final, estos costes de los que os hablo se pueden repetir todas las veces que queramos. Sin embargo, si desde el principio contamos con algo que pueda escalar, con algo que podamos industrializar o reutilizar, y pues ahora mismo cojo el ordenador, me voy a Argentina, abro Spotify y me sigue funcionando,
pues al final el grueso del desarrollo ya está hecho, ¿no? Al final sí, siempre hay partes del producto, ya sea físico o digital, que hay que adaptar, nociones legales, visuales, etc., etc., pero lo que es el grueso que más valor aporta ya está hecho y se tuvo en cuenta desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, Disculpa, cuando hablas de claro, industrializar, ¿te refieres a sistematizar una parte del producto o servicio? completamente, completamente. Es una sistematización la que hace que no tengamos que incurrir en costes cada vez que queremos desarrollar o cada vez que queremos servir a nuestros clientes las soluciones que nosotros tengamos. Porque al final el coste que tú tienes al principio para poder desarrollarlo va a ser mayor porque tienes que tener en cuenta más variables, pero en el momento en el que las tienes, luego quitado de ligeras adaptaciones, porque cada cliente es único en sí mismo, al final la aportación de valor va a ser la misma, ¿no? Entonces, cuanto más lo puedas sistematizar, mucho mejor. Nosotros, de hecho, en el Centro de Desarrollo de Proyectos IT Agile, el Agile Delivery Center que monté en Valencia, gran parte del código intentábamos que fuera industrializado. Y para eso también necesitas gente con un perfil, con un background técnico que pueda ser capaz de documentar el desarrollo para cuando se crezca, tenerlo en cuenta, o sea, que al final no es el trabajo más innovador, o sea, no es el trabajo más sexy del mundo. Esto yo creo que Eva, o sea, yo creo que lucha one on one con los del debe y el haber, ¿sabes? Con los asientos contables, pero al final la documentación es súper importante para justamente en el momento en el que tengas que hacer variaciones del producto o servicio que estás creando, lo puedas ir a un punto de referencia. Y no solo eso, sino que tened en cuenta, y ahora lo vamos a ver, en el momento en el que un proyecto va creciendo y necesitas más gente al final, la gente se mueve también y la gente, los perfiles que a lo mejor necesitas para comenzar un proyecto no son los perfiles que necesitas para continuarlo, o sea, para hacerlo crecer o para hacerlo estable. Y eso es algo que también os recomiendo que lo tengáis en cuenta en el momento en el que, bueno, en el que estéis pensando en montar vuestra empresa. Pero sí que es verdad que necesitáis una pata que pueda dimensionar a nivel técnico, a nivel tecnológico el producto que queráis realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues pensad que, pues, mirad, por ejemplo, en mi caso, generalmente en este tipo de consultoras de proyectos tecnológicos, se suele tener un 30% de turnover. Turnover es la rotación, es decir, si yo tenía el objetivo de 0 a 5 colaboradores, sabes que el primer año se te van a ir 30, que es el 30% de los que has contratado y que los vas a tener que recontratar o reponer, hablando por ti mal, pero al final es gente que va a rotar, que va a querer cambiar de puesto, que va a querer cambiar de empresa, que va a querer evolucionar. Entonces, bueno, pues en la medida que vas creciendo tienes que tener en cuenta que la misma gente con la que habéis contado desde el principio, a lo mejor es esa gente con la que tenéis que apoyaros también para hacer crecer el proyecto, ¿no? Y que sean también los abanderados de una comunidad que es la que puede hacer que en lugar de que tengáis un 30% de rotación, tengáis un 15%, que es lo que tenía yo, por ejemplo. El primer año tuve un 10% porque al final lo estaba creciendo desde cero, era normal, pero el segundo y el tercero conseguí mantenerlo por debajo del 20%, que está muy bien. Ya os contaré, ahora mismo ya os contaré cómo lo hice para que, bueno, pues para que tengáis un poco mi visión y mi experiencia, pero bueno, de ahí la importancia de tenerlo en cuenta desde el principio, no solo porque lo que queréis hacer es algo técnico, no solo porque necesitáis una app, pues solo para necesitar una app, la app la podéis hacer vosotros en no code, podéis contratar a alguien para que os la haga y es una app, ya está. Pero eso no quiere decir que el proyecto sea escalable y sostenible a lo largo del tiempo. No sé si hasta ahora, chicos, queréis comentar algo, si tenéis alguna pregunta, como os veo pero no os veo, porque veo los nombres pero no veo las caras, podéis interrumpirme cuando queráis. Porfa, porfa, no, o sea, no hace falta ni que levantéis la mano. Una pregunta, Salva. Gracias. Bueno, Dime. me está pareciendo súper interesante. Y ahora estamos Uno por lo menos, a iniciando uno por lo menos, una Rocío, me startup parece que súper es una interesante hoy. consultora. No, no, perdona, perdona. Digo, estamos iniciando una startup ahora de ventas para Ujú, ayudar a las pymes, a los empresarios que tienen pymes de menos de 50 trabajadores, a organizar todo el departamento comercial. muy bien. Entonces, claro, veo aquí que el cuello de botella, ahora estamos testeando el MVP, el cuello de botella será el formar nuevos comerciales, ¿sí? O sea, Ujú, comerciales pura sangre que quieran ayudarnos en cada una de nuestros clientes.
pues cómo puedo minimizar el depender de, o sea, yo diseño mi metodología, el producto que necesito que nuestro equipo comercial pues lleve a cabo en cada una de las pymes, pero cómo puedo minimizar el depender de personas y que sea más escalable, por así decirlo. ¿Cómo lo harías? Se hace una buena pregunta y a ver, yo creo que en 2 minutos no te voy a dar con Ya, la clave, lo siento mucho, pero sí que es verdad que mm, pensad una cosa, los comerciales son las personas más peligrosas de este planeta, ¿vale? Porque al final su labor es vender y es una labor muy importante, es una labor súper importante porque si no hay ventas, la empresa no tiene revenue. Si no tiene revenue, al final no puede pagar salarios, si no puede pagar salarios, no es sostenible y la empresa se va a la quiebra, ¿no? Pero sí que es verdad que su noción es, o sea, su función es vender el producto o servicio. Vosotros, si estáis desarrollando un producto que les permita vender más, ser más eficientes o conocer mejor sus productos, al final es lo que en el producto en el que vosotros estáis trabajando es, aporta mucho valor, porque al final si os decía que un perfil técnico a lo mejor pues hay de media, un 25 o 30% de rotación anual, los comerciales es también muy elevada, porque también su función es vender. Entonces, por un lado, claro, viven de las comisiones. Es gente que no suelen tener, son perfiles que no suelen tener un salario muy, muy elevado para justamente alimentar el hambre de venta del producto o servicio que están comercializando. Entonces, claro, si les va bien y están ganando dinerito, se quedarán e incluso querrán subir. En el momento en el que no lo vendan, se empezarán a quejar y empezarán a buscar otro tipo de soluciones para su carrera y es totalmente lícito. Y como ahí tienen la mayor parte de la exposición de la empresa, porque al final es la cara visible de la empresa, pues quieras que no están en contacto con oportunidades siempre. Ahí yo conozco o sea, distintas empresas o soluciones que han optado por soluciones de onboarding gamificadas, porque al final también si tienes en cuenta este tipo de perfiles, suele ser un perfil competitivo. Y sí, quieras que no, la gamificación hace que, bueno, pues que ya te estás comparando con el resto que son un poco como tú, que tienen el mismo objetivo, que es vender, y lo que estás haciendo es alimentando su conocimiento a través de challenge o a través de retos, a través de los cuales ellos pueden decir, hostia, pues ahora es el reto pues yo qué sé, vendes pinturas, pues estos son los acrílicos, vale, pues el reto de los acrílicos y pam, 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 y al final ellos mismos se van formando sobre los productos que tienen que vender, porque si no, al fin y al cabo también suelen ser gente perezosa por naturaleza y es, si ya sé que te voy a vender estos productos, no te ofrezco nada más. Y la empresa, sin embargo, está invirtiendo en una línea de innovación que el comercial no está comunicando y al no comunicar la empresa dice la innovación no me funciona y al final no es que no funcione, es que hay una brecha de comunicación y hay una brecha, hay un silo entre los departamentos ya sea de business o de I+D que podría ser aquí. perfecto. Gracias. No sé si te he podido Sí, ayudar. ya me has dado un par de ideas muy buenas, gracias. Pero bueno, todo lo que sea gestión del conocimiento y del onboarding, puedes mirar AppHint, es una solución que existe y si en algún momento te interesa, incluso te puedo conectar con Diego, con su CEO, y justamente lo que hacen es eso, minimizan el periodo de onboarding para las empresas y todo a través incluso de pantallazos. Abgil, ¿cómo se escribe? Ahora os lo Así, escribiré, ahora os lo escribo por gracias, aquí. Chat. gracias. Rocío, tú me No, dices el de tiempos y tal, y cómo vamos, y también si la gente escribe por el chat, ¿eh? No, justo iba a porque si no preguntar, porque ya. a las 7:30 en el calendario sale otra clase y no sé si está considerado que están las dos en el calendario. Sí, yo sospecho que tenemos que ir a la No clase y no media. te oímos, Rocío. Rocío, dicen que estás Sí, 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 muteada. perdona, que estaba hablando, sí, estaba muteada. Los que tengáis el curso de finanzas a las 7:30 tenéis que ir al curso de finanzas. Bueno, pues ya os adelanto que no sea tan interesante como el de gestión del equipo técnico, pero aún así hay que ir. De-
De tiempo vamos bien, Salva, porque como lo vamos haciendo interactivo y las preguntas entran ya, por eso yo creo que vamos bien. Yo te quería preguntar, para mí una en mi experiencia, no tanto de gestión de equipos técnicos, que no lo he tenido que hacer, pero sí comunicación con equipos técnicos, a veces tienes la sensación de que unos de Venus y otros de Marte, a pesar de que estés trabajando en el mismo proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para hablar el mismo idioma o que para entenderse un poco más sin tanta frustración? Sí, eso, eso es verdad. Al final, y yo creo que incluso lo podemos extrapolar a relaciones interpersonales e incluso de pareja. Es decir, cuando en el momento en el que se deja de apostar por la comunicación es cuando se aumenta el nivel de riesgo, ¿no? Y eso también, un consejo que os doy a todos es pensad en lo siguiente. En el momento que vayáis a crecer, presumo que ahora mismo no estáis en esa fase, pero el momento en el que necesitéis contratar o incorporar gente a vuestro proyecto, de alguna manera tenéis que formar a la gente para que puedan desempeñar sus propias herramientas en el proyecto que vosotros estáis construyendo o habéis construido, pero estáis aumentando el riesgo porque ya no sois vosotros los que lo estáis haciendo. Entonces, en ese momento tenéis varias opciones. La primera es hacerlo todo vosotros y entonces moriréis muy jóvenes y moriréis muy tristes. Y en ese caso también os recomiendo Peter Drucker, que es uno de los padres del coaching moderno, que escribió un libro que se llamaba What Got You Here Won't Get You There, que es lo que te trajo hasta aquí no te llevará más allá, y se refería a aquellos hombres de negocios, a aquellos businessmen de Estados Unidos que habían tenido éxito, habían llegado a un cierto nivel gracias en cierto modo a su desempeño, a su capacidad, a su talento, etc, etc. Pero ahí no está la clave. La clave es cómo lo han hecho los que se van a jugar al golf y hacen negocios desde el golf y están tranquilos porque el resto de sus trabajadores lo están haciendo como deben, ¿no? Entonces, al final es la creación de una cultura de empresa. Y esto es muy importante. No al principio, porque queréis que no, tenéis que encontraros vosotros mismos, pero a medida que crezcáis, sí que tenéis que incorporar esta variable desde el momento de la contratación de la gente, porque al final van a ser los embajadores vuestros fuera, en el mercado y en la calle, ¿no? Entonces, a ver, ya sé que vamos un poco justos para los que os tengáis que ir, pero yo os diría, en el momento en el que aumentáis el riesgo, tenéis que aumentar los puntos de control para no hacerlo todo vosotros, porque si no, no tiene ningún sentido. Al final, haceros autónomos y viviréis mucho más felices, entre comillas, pero viviréis mucho más felices que montando un proyecto, que montando una empresa. Para montar una empresa, tenéis que aseguraros que desde la contratación, onboarding, conocimiento y mejores prácticas o todo lo que vosotros habéis creado, comunicarlo de una manera que llegue a la gente para que se adhiera a vuestro proyecto, porque si no al final es un trabajo más. Hay un trabajo más, no es lo que nosotros necesitamos cuando creamos un proyecto de cero, porque nuestra involucración es total. Entonces, lo que necesitamos es gente que quiera crear, gente que quiera proponer y gente que quiere ir más allá. Y que cometa errores, cuidado, y que cometa errores, igual que los cometemos nosotros, tendremos que educar, por eso os digo, aumentar puntos de control, pero ser tolerantes al error, porque al final es lo que hace que una persona se mantenga a vuestro lado, incluso cuando las cosas no van bien, o que una persona diga, es que estoy quemado porque no me dejan ni moverme, ¿no? Y ese es uno de los puntos que nosotros tratamos siempre cuando trabajamos la cultura innovadora de las empresas. ¿Por qué? Pues porque al final el sentimiento global de una empresa grande o de un middle market español, que puede ser hasta 800 millones de facturación, es que la capa de arriba piensa que el pueblo llano, ¿no? que el middle no propone, y sin embargo la gente de abajo te dice, pero ¿qué voy a proponer? Si me viene todo cascadeado, si no me dejan margen para explorar, no me dejan margen para errar, o sea, no me dejan, al final me estoy convirtiendo en un ejecutor, en un mero ejecutor de la innovación o en un mero ejecutor de los proyectos, y yo entré por otra cosa, ¿no? Entonces, eso hay que tratarlo desde el principio. Cuando trabajamos con productos digitales o con productos o servicios, que tú tienes gente que es técnica y gente que no es técnica, ahí nosotros siempre hacíamos, o sea, maximizábamos toda la comunicación todo lo posible. Y de hecho teníamos todos los lunes teníamos la call de equipo, es decir, típica filosofía agile
en el que distintos roles y todos comentan pues desde lo que han hecho este fin de semana hasta luego ya pasamos al proyecto, pero parte personal y luego parte de proyecto, para que es el momento de interactuar y decir, oye, yo no entiendo qué estás diciendo, qué es? Y luego contar con distintos perfiles que sepan trasladar código humano, código persona, porque al final es fundamental, porque si no estamos alimentando esos hilos que se crean, y si ya de por sí la gente técnica, cuando tú no te lo imaginas, pues no son el alma de la fiesta, o sea, a nivel de comunicación hay que ayudarles. Hay que ayudarles para que poco a poco vayan abriéndose y para que poco a poco vayan explicando lo que están haciendo en un código más humano. Y que los que somos completamente humanos y no tengo ni idea a lo mejor de qué es un capavista, qué es un front, qué es un node, qué es un tal, al final poco a poco ir aprendiendo también, justamente para romper estos hilos, porque nosotros a lo mejor lo pensamos de los técnicos, pero los técnicos también lo piensan de un marketing, también lo piensan cuando dices, tenemos que hacer un reel, tenemos que hacer unas campañas, tenemos que ver la estrategia de comunicación y el técnico, al no ser que esté embebido en esta comunicación de equipo, no va a saber de qué va el rollo y aparte también se va a sentir o frustrado o inepto o incomprendido. Entonces, la comunicación yo te diría que es como vamos a crear unos vasos comunicantes entre nosotros y el equipo, pero entre el equipo también. Y para eso tenemos que fomentar oye, pues yo soy el director de tal y he cometido un error y os lo voy a contar. Y entre todos vamos a ver cómo podemos salir de esta, porque es de lo que se trata. Esto no es, y cuando estamos emprendiendo, esto tiene mucho más valor. Porque al final, esto no es yo porque haya creado WeTangible, una consultora de innovación, ni lo sé todo, ni tengo por qué saberlo. Al final yo sabré de lo mío, pero es que yo no quiero ser el que ha llegado hasta un punto gracias a mí mismo, porque al final tendría las patas muy cortas. A mí lo que me gustaría es poder hacer crecer un proyecto, conseguir que la gente se adhiera a él y quiera aportar cosas nuevas y que me diga, Salva, tío, no tienes ni idea de esto, pero te lo voy a explicar y lo vamos a hacer y quiero proponer esto. Eso sí, ¿vale? Porque fomentar este tipo de interacción yo creo que en la justa medida, pero es sano porque al final estás creando una cultura en la que se tolera el error, en la que se fomenta la comunicación, en la que se rompen las barreras, porque si no al final, si tú coges luego ya una empresa de middle market, los comerciales van por libre y cuando vendan será gracias a ellos, cuando no vendan será porque el producto es malo. Los de I+D son los que están creando el producto o servicio y te dirán, si el comercial no vende es porque el comercial es malo y si lo vende es porque mi producto es bueno. Luego tendrás a marketing, que estará flotando un poco entre las dos áreas, buscando amigos y rara vez los va a encontrar. Entonces, y luego está ya la dirección. Entonces, yo os aconsejo desde mi punto de vista, o sea, de la entrada, cortar los hilos y fomentar una cultura de equipo en la que yo que soy técnico, o sea, te voy a comunicar y te voy a enseñar parte de lo que yo hago y que tú que eres no técnico, eres marketing o eres business, me vas a comentar lo que tú estás haciendo porque así yo también voy a percibir lo complicado que es tu trabajo. Porque vender es muy complicado también y el llamar a puerta fría y venderte y ir a visitar a un cliente que a lo mejor no quiere o que no tienes una necesidad y tú tienes que vender sí o sí porque si no, no llegas a final de mes, tiene muchísimo valor también y al final aquí un poco vuelvo a la filosofía, un poco design thinking, pero es de alguna manera tenemos que empatizar con el resto. Design thinking es una metodología que está muy manida, de hecho, bueno, pues, tuvo su hype y ahora mismo nadie lo utiliza, pero es cierto que cuando vas a las empresas te das cuenta que están desarrollando productos o servicios sin aplicar el design thinking, es decir, sin preguntar a sus clientes qué es lo que quieren. Y eso representa pues, que al final estás perdiendo una oportunidad, una ventaja competitiva que te podría hacer vender 3 veces lo que estás haciendo. Entonces, esta misma, bueno, al final ya sabéis que Design Thinking pues, son distintas etapas que se van recorriendo desde la fase de empatizar, es decir, de comprender los problemas que pueden tener los clientes para luego poder diseñar productos o servicios que les aporten valor, porque si al final es un poco de cajón, ¿no? Si desarrollas un producto o servicio que no aporta valor, ¿por qué te lo van a comprar? ¿Y cuánto dura el hype de la marca? Te lo compro porque eres Apple, te compro porque eres Samsung, te compro porque eres Nike. Pues al final tienen las patas muy cortas también, ¿no? Pues bueno, no sé, porque me explaya un poco, Rocío, pero nosotros y yo lo que siempre intento fomentar siempre es una cultura de equipo y una cultura de comunicación.
Cuéntanos algún ejemplo, si se te ocurre y te viene a la mente, de casos de éxito en esto, donde se hizo bien y alguno donde se hizo mal, porque al final con los ejemplos es un poco como más claro nos queda, ¿no? Esta parte de cómo se puede hacer. Yo, por ejemplo, a mí uno de los que me gustó hace mucho tiempo es que lo que hacía la empresa es que te cambiaba un par de horas a la semana de departamento. Entonces, no solo había estas reuniones, como dices tú, sino que pues te tenías que meter con el departamento de ventas en su día a día. ¿Sabes? Si te tocaba llamar a un cliente, llamar a un cliente. Te tenías que meter con el departamento técnico en su día a día. Y al final, a mí me gustaba mucho porque no hay nada como empatizar poniéndote en sus zapatos, ¿no? Aunque no tengas el conocimiento, pero y se solucionaban solos muchos problemas de falta de entendimiento puro y duro, ¿no? Pero es verdad que cuando estás emprendiendo, escalando, tal, lo que te falta el tiempo, lo que te falta son recursos. Entonces suena como a un mundo muy ideal y a veces parece como las típicas ideas de recursos humanos donde venga ya, que no tengo tiempo y funcionan. Sí, al final sí que funcionan. Ejemplos claros, por ejemplo, Cisco, en su época, los comerciales no iban solos, iban siempre acompañados de alguien técnico. ¿Por qué? Pues porque el comercial aportaba cualidades que el técnico no tenía, que a lo mejor eran cualidades interrelacionales, o ir directo al grano cuando tenían que ir directo al grano para preguntar cuál es tu presupuesto, qué es lo que quieres exactamente, qué es lo que te aportaría valor, y el técnico aportaba rigor a la solución. Es decir, aportaba la comprensión del problema global y luego la descomposición en los distintos productos que a través de Cisco, que al final es una marca muy, muy, muy técnica a nivel de redes, a nivel de telecomunicaciones, y a partir de ahí vendían mucho más. Y otro caso que estoy pensando es el de IBM. IBM, cuando sacó el PC suyo, en fin, hasta entonces eran monstruos. Y lo que hicieron fue juntar al equipo de marketing con el equipo técnico. Y también dices, ¿por qué? Pues porque el equipo técnico tenía que comprender que de alguna manera el producto que lanzaban al mercado pues no tenía que ser el más bonito del mundo, pero el diseño jugaba un papel y no solo lo que hiciera la máquina, sino la funcionalidad del propio PC y el diseño. Y por otro lado, el marketing tenía que comprender que había cosas técnicas que eran factibles y no eran factibles. Y ese modelo lo fueron replicando y de hecho fueron pioneros en ese mundo. Entonces, el caso que tú cuentas a mí me parece muy chulo. También es verdad que en el día a día nos come y hay que ver de qué manera se puede integrar este tipo de acciones, ¿no? Porque si no, bueno, pues es complicado, ¿no? A no ser que digas, oye, pues sí, el comercial con el técnico, por supuesto, pero claro, ahí entran otro tipo de roles que, bueno, pues el de marketing, diseño, claro, está relacionado, pero no es lo mismo. De hecho, para ser un poco rigurosos con el desarrollo de producto o servicio, dentro de un design thinking el rol es product manager, o sea que eso, product barra service manager. A mí me gustaría tratar, bueno, la verdad es que los chicos, me parece a mí que están en clase de finanzas. No sé si estáis todavía por aquí, chicos, podéis escribir algo si estáis vivos, manifestaros. Sí, sí, estamos Se Eh, nos, vivos, ¿eh? se nos bueno, han ido tenemos a las dos Nuria. personas que tenían, pero nos quedan tres. Bien, a ver, a mí me gustaría tratar un poco también por fases, ¿vale? Porque no sé exactamente en qué periodo estáis, pero eh, no es lo mismo estar en una fase de ideación o de incubadora de ideas en el que estás analizando pues, distintas tendencias, cuadrándolo con cuál es tu experiencia previa para poder identificar gaps bueno, pues aquellas oportunidades o aquellos problemas que nosotros pensamos que tiene sentido resolver. Y en ese momento, desde el principio, contamos con alguien técnico porque desde la entrada queremos que sea un proyecto tecnológico, proyecto escalable. En esta primera fase, yo recomendaría que lo que buscarais en perfiles técnicos es apertura de mente, porque estamos en una fase muy, muy incierta en la que realmente estamos intentando definir cuál es el problema que queremos resolver. Y si tenemos ingenieros o tenemos gente técnica que ya de entrada, bien, yo voy a planificar los entornos, voy a definir la tecnología, voy a ver de qué manera nos lo podemos montar, ya, pero tienes que tener claro que todavía no sé el problema que estoy resolviendo, porque son todo hipótesis que tengo que validar y de lunes a viernes me cambia un mundo. De hecho, otro de los libros que a lo mejor, bueno, que os recomiendo es el de Design Sprint,
escrito por Jake Knapp, estuvo trabajando en Google Ventures y es una metodología en el que desarrollaron para testear en 5 días productos digitales con el mercado. Y al final eso es lo que necesitas esta agilidad para poder decir, ¿es un problema de verdad o es un add-on? ¿Es un problema que existe y te pagarían para que lo resolvieras o no vale la pena ni ponerte a resolver? Entonces, claro, pensad que ahí un ingeniero típico, pues como pueda haber sido yo, como sea el mediano, es, sí, pues vamos a resolver el problema de esta manera, vamos a hacerlo grande, vamos a ver que todo el mundo tiene ese problema, ¿cómo lo resolveríamos? Pero es un problema que no está validado, que es una mera hipótesis y que a lo mejor el viernes te digo que ya no, este problema no va a ser, vamos a ver el lunes una reunión, vamos a hacer una reunión, vamos a seguir ideando, vamos a hacer otro brainstorming para ver qué tipo de problemas puede haber en la sociedad o qué tipo de gaps puede haber para nosotros anticiparnos. Entonces, claro, si la persona que tenéis a vuestro lado no tiene la apertura de mente o no sabe exactamente a lo que se está metiendo, a lo mejor no es la mejor persona para acompañaros en una fase de ideación o de incubación. La vais a necesitar, pero a lo mejor la necesitáis mejor en el momento en el que ya tenéis un poco definido lo que queréis hacer para que no se raye, porque a la tercera que le hagáis cambiar los entornos y el planteamiento, pues a lo mejor te dice, oye, que estoy trabajando para nada, pero es que es lo que se requiere en esta fase. Sin embargo, en el momento en el que ya vemos que ya, oye, parece ser que sí que existe un problema y ahora lo que tenemos que definir es de qué manera lo resolvemos, ¿no? Y para luego es, imagínate, yo hablo con Rocío, Rocío tiene determinados problemas, nosotros pensamos cómo resolverlos, el paso siguiente es ir otra vez a Rocío para decirle, oye, Rocío, yo he pensado que el problema tuyo o los problemas eran estos y estas son las maneras en las que nosotros pensamos que te aportaría valor. Resuelve tu problema en qué medida. Si no, aporta valor X. Entonces, claro, durante esa etapa, que es, bueno, llamaríamos un poco etapa de validación, todavía no es el product market fit, pero bueno, es un poquito más avanzada, la de ideación. Ahí necesitamos rapidez de adaptación también. Rapidez de adaptación de decir, vale, ya a lo mejor ya tenemos clara la tecnología, tenemos que ser capaces de dimensionar. Y dimensionar quiere decir no volvernos locos, porque eso también es muy técnico. Es decir, necesitamos no sé cuántos servidores, necesitamos no sé cuántas tecnologías. No, no necesitamos nada de eso. Podemos ir tirando con un Google Cloud que es gratis o con un Amazon o sea, las soluciones de mercado que hayan que son gratis hasta que testeemos, porque a lo mejor luego imagínate que tu solución pasa por enviar códigos de mensajería, de validación para que se conecten de una manera segura a su email y tú estás palmando, yo qué sé, pues 1.000 euros todos los meses. Eso no es lo que necesitas en ese momento. Lo que necesitas es que se sepa buscar las castañas del fuego, buscando soluciones que haya a nivel de mercado que apliquen para ese momento específico que es quiero validar y no tengo ni tiempo ni recursos. ¿Sabes? Una empresa a lo mejor tiene tiempo y por eso tiene presupuesto y tiene recursos, tanto de gente como del presupuesto que acabo de decir, ¿no? Para poder validar un determinado vertical. Cuando alguien está emprendiendo, cuantos menos recursos consumamos, más tiempo vamos a poder tener para validar y para afinar nuestra propuesta un poco. Entonces tenemos que ir así. No tenemos ni tiempo ni recursos y tenemos mucha hambre. Y eso es lo que tenemos que comunicar a la gente técnica que tenemos con nosotros. En el momento en el que... Bueno, chicos, podéis hablar en cualquier momento, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo, si no, si os está aportando valor o si no. Si lo Mario, ves es que Nuria, Pepe, como vas por fases, te estamos concentrados en escuchar las fases. ¿cuál será la siguiente? ¿La de muerte? No, ni mucho menos. A veces sí. Bueno, a veces sí, a veces sí. Sí que es verdad que en el momento en el que sí que nos damos cuenta que existen, bueno, pues que nuestro producto tiene un determinado encaje con el mercado y es el momento en el que de alguna manera levantamos un cierto capital, ya sea a través de financiación, llamemos un ENISA, un IVF, etcétera, etcétera, o Venture Capital Pre-Seed, Pre-Seed Seed, bueno, ahí tenemos algo de capital para contratar a gente sin tener que jugar con nuestro equity, ¿no? Sin tener que jugar con las participaciones que nosotros tenemos de la empresa. A partir de ahí, la gente se convierte en embajadores y ahí ya, poquito a poco, sí que es verdad que no nos tiene que obsesionar, pero de alguna manera tienen que ser capaces de atraer a otros técnicos, porque al fin y al cabo su cometido, uno de sus cometidos debe de ser ese, es decir, nosotros necesitamos un gran equipo para poder lanzar esta idea, este producto o servicio al mercado
tenemos que ser capaces de atraer talento. Y si tenemos gente técnica en el equipo, qué mejor que ellos que evangelizar para captar y para filtrar el talento técnico que entre. Y aquí ya empieza a jugar un papel el de cultura de empresa. ¿Por qué? Porque también ahora mismo, como ya sabéis, desde hace ya unos años los perfiles técnicos duran cero en el mercado, porque hay una necesidad tremenda e incluso hay muchos perfiles que están haciendo reskilling, que se están readaptando para luego trabajar de técnicos sin necesidad de ser ingenieros, sin necesidad de ser técnicos, sin necesidad de ser nada, simplemente cumplir con el cometido. Entonces, esto es oferta y demanda. Utilizad también estos perfiles para poder atraer talento, que luego ya tendréis que ser vosotros o vuestros socios los que evalúen, pero es una fase muy importante. En el momento en el que alcanzamos ya una madurez, como es la que, oye, pues yo monto el centro de desarrollo IT de Capgemini y pues todavía no tengo los 100 colaboradores, pero ya tengo 30. A partir de ahí, de alguna manera tienes que ir pensando en el 30% de rotación de este tipo de perfiles, porque al final, si eres 10 personas, que ya es un tamaño elevado para una startup, se te van 3, pues tienes un problema. Entonces, de alguna manera tienes que pensar ya no solo en la atracción, sino en la retención. Piensa que sí, el salario, por supuesto, todos tenemos que pagar facturas y es algo que si no estáis pagando a precio de mercado, pues al final lo vais a tener muy complicado, tanto de contratar como de retener, porque al fin y al cabo, difícil que contratéis a los mejores pagándoles por debajo de mercado y difícil de retenerlos también. Pero lo que hace que una persona, que un perfil técnico se quede, no es el salario, va a ser el ir a trabajar. Y el ir a trabajar y que encuentre a gente afín, a sus colegas, a trabajar en proyectos innovadores, en proyectos con tecnología, que luego ellos, porque luego al final, en mi caso, tenía gente que venían a trabajar y estaban 8 horas hablando de tecnología y programando y luego volvían a casa y hacían exactamente lo mismo. Hacían exactamente lo mismo y cuando los veíamos en el coffee moment del día siguiente, ¿qué tal? ¿Qué hiciste ayer? ¿Fuiste a jugar al fútbol? ¿Te fuiste a la playa? ¿Te fuiste tal? No, fui a casa y súper bien, a casa y programando. Ah, guay. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también. Y se genera una comunidad en torno a los perfiles, ¿vale? En torno a todos, pero aquí, por ejemplo, a lo mejor os puede inspirar el modelo Spotify que crearon lo que ellos llamaban las tribus o las guilds, ¿no? De GUILDS. Ahora lo escribo aquí en el chat, pero al final era súper interesante porque tenía esa gente súper enchufada que aparte iban tomando mayor responsabilidad. Y yo soy el de la tribu del front. Y todo lo que tenga que ver con el front, tenemos que ir a preguntar al sensei del front, porque al final es como el evangelizador de las últimas tecnologías que hacemos de aquí, que suelen ser los perfiles que han empezado desde muy tempranito y la han visto crecer. Y esos perfiles también los necesitáis porque al final ya no son embajadores de marca, sino de la comunidad que estáis creando. Y al final va a ser eso lo que haga que os vaya mucho mejor, que os funcione mucho mejor la retención que el salario, creedme. Eso 100%. ¿Y qué más? Ah, bueno, claro, y ya no solo de eso, sino al final, si en una metodología, digamos, Design Thinking, el objetivo es preguntar a tu cliente qué quiere para obtener esa ventaja competitiva que tus competidores no están haciendo, con una comunidad también, con tus trabajadores igual. Preguntarles qué les gustaría hacer, qué les gustaría aprender. ¿Les interesa francés? De alguna manera, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo posible. ¿Les interesa el yoga? Algún conocido puede venir un día a la semana a hacer yoga? ¿Les interesa el ping-pong? ¿Les interesa el X? Da igual, pero que te lo digan ellos. Y sobre esa información nosotros podemos poquito a poco ir construyendo esa cultura que va a hacer que la gente diga, ¿cómo mola esta empresa? Todos los desarrolladores o todos los técnicos quieren trabajar en esta empresa. ¿Por qué? ¿Porque es la mejor del mercado? No, pero porque han invertido en crear una cultura, han invertido en crear una comunidad de personas, porque al final somos personas las que participamos en un determinado proyecto y la gente a la que contratáis nunca va a estar tan involucrada como vosotros, pero sí que podéis conseguir un grandísimo grado de implicación simplemente prestando atención a este tipo de cuestiones y, por supuesto, trabajando esto ya más adelante, pero en una proyección de carrera. Que en este tipo de perfiles las evoluciones suelen ser o bien experto técnico, es decir, al final a mí me gusta el capa vista o el frontend y no me saques de ahí,
o ambientes más o perfiles un poco más multidisciplinares o incluso de arquitectura. Al final, arquitectura es la persona que es capaz de diseñar un producto sin que le importe la tecnología en la que se va a desarrollar. O a lo mejor otros dicen, oye, pues yo soy un técnico, pero me gusta la gente, me gusta los clientes, me gusta ir a vender. Bueno, el puesto es el tipo Solution X o al final es un preventa, que es alguien que está un poco a mitad camino, lo que decíamos antes, ¿no? Código fuente, código humano, pues eso, y pueden ir entendiendo las necesidades del cliente para poder responder con un cierto rigor técnico. Y no sé qué os parece. Fenomenal, pues nada, nos quedan 10 minutillos como mucho, entonces yo, si queréis, Pepe, Nuria, Mario, hacer alguna pregunta relacionada con el tema, con las dudas, con lo que queráis, adelante. Pregunta o comentario, lo que vosotros queráis. Estos minutos son para vosotros, por favor. Yo lo que me parece muy interesante, Salva, la verdad, yo creo que hay una parte, por lo que nos ibas contando, así un poco de resumen, que creo que hay que partir de unas bases, ¿no? O sea, tienes que partir como de unos mínimos. Una cosa es que haya interacción entre los departamentos, que no sean silos, que no esté estanco. Y otra cosa es que hay unos mínimos de idioma que tienes que compartir, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que las empresas tampoco son hasta el fondo responsables de eso, sobre todo las startups. Por eso, en la parte de formación para emprendedores, siempre pensamos que estos cursos de 3 semanas que te van a dar como esas bases, ¿no? Ayudan un poco a subir de nivel muy bajito a un nivel en que el entendimiento empieza a fluir. Porque yo creo que a todos los departamentos les pasa, pero especialmente a los perfiles más técnicos, que una cosa es hablar en un idioma que se entienda y otra cosa es hablar a alguien que no tiene ni idea, porque también requiere una cantidad de inversión de tiempo importante, ¿no? Y más con estos perfiles que tienen tantísima rotación. Entonces, yo creo que el objetivo de bueno, casi todos los emprendedores que colaboráis con Startups Institute tenéis esta parte de frustración, ¿no? De empujar, de que funcione, Y una de las cosas que nos dicen más los potenciales alumnos es que están tan perdidos que no saben ni qué inversión es buena, ni qué perfiles tienen que coger, ni qué, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que estas introducciones, estas charlas como lo que tú has contado y tal, te van dando unas pistas, pero necesitas un poquito de recursos tuyos, ¿no? Que a veces también nos quejamos mucho que no nos entendemos con otros departamentos, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo de formarse un poco para entender a los otros departamentos, ¿no? Y no lo digo solo por tecnología, lo que te decía de marketing, pues yo creo que todo el mundo, no tienes por qué venir con la base, pero si estás trabajando en una empresa, deberías controlar un poco qué es un lead o qué es diferenciarse de SEO. No tienes que ser un profesional, pero es que para poder hablar el mismo idioma necesitas conocer un poco, ¿no? Quizás esta parte en tecnología es muy importante también, ¿no? Y totalmente, Rocío. Y también piensa lo siguiente, para poder medir, porque si no al final, en el momento en el que, tú imagínate una filosofía típica agile de desarrollo de proyecto, ¿cuánto vas a tardar en desarrollar esto? Esta funcionalidad que nos ha pedido el cliente que era urgente. Ah, no, 3 sprints. Hostia, 3 sprints. Si los hacemos de 2 semanas, te vas a mes y medio. Entonces de alguna manera tienes que entender cuánto lleva y tienes que poder medir para poder ver si realmente son 3 sprints una persona, si el decir a mí yo estoy en la urgencia porque el cliente me lo está pidiendo y justo ahora mismo para mí es importante porque tengo la caja temblando y tengo que validar sí o sí, a lo mejor es el momento de decir, si pongo otra persona contigo, vamos a ir más rápido porque no siempre es lo mismo, o sea, no aporta velocidad de ejecución o no siempre aporta una velocidad de desarrollo el poner más manos. Entonces, hay que saber medir para poder ver cuál es la mejor decisión. Pensad que cuando somos emprendedores tenemos que ser proclives, perdón, a tomar decisiones. Hay en algunas nos equivocaremos, en otras no. Entonces, cuanta mayor información podamos captar para que nuestras decisiones sean mejores, por favor, tomadlas. En este caso, si podéis formaros o podéis autoformaros o podéis de alguna manera tener acceso a cierto conocimiento que os permita comprender pues, la dificultad de hacer las cosas, el tiempo que pueden llevar o de comprender un poco la diferencia entre una tecnología y otra y no solo en función del coste, eso estoy seguro que os va a aportar mucho valor.
Pues muchísimas gracias, yo creo que es muy interesante, te quedas siempre con ganas de como profundizar más, pero bueno, al final las talks las pensamos para que sean así un poquito rápido, también para que os conozcan, porque al final luego cuando os tengan en clase pues ya se habrán visto y ya se habrán seguido un poco. Así Claro. que si no Yo tenéis ninguna no sé pregunta. si, ojo, no sé si me la puedes contestar porque al final has dicho al principio que habías trabajado en temas de ciberseguridad y eso, y no sé si yo no tengo ni idea de ciberseguridad, ¿eh? Pero sí que al final pues estoy en contacto con startups que no, pues que están en el sector y es para ver si me podrías decir pues más o menos qué tipo de formación podrían tener los perfiles, porque al final es como súper complicado si ya es complicado en el mundo, ¿no? Informático y eso, si ya te centras un poco en la parte más específica de ciberseguridad, alguna clave de los perfiles, de los programas más importantes o, no sé, alguna clave en ese área. A ver, es verdad que en cuanto a tecnología no tiene mucho sentido. O bueno, sí, o sea, depende de lo que, de tu ansia, ¿no? De conocimiento, o depende de de hasta dónde quieras profundizar. Pero yo empezaría por leer los distintos tipos de productos o servicios ligados a la ciberseguridad. Es decir, cuando trabajas en proyectos de ciberseguridad, pues al final la ciberseguridad es como una pirámide y entonces han definido productos pues desde la capa perimetral hasta el punto a punto. El punto a punto es que alguien se quiera meter en tu móvil, ¿vale? Entonces, dependiendo de las distintas capas, existen unas soluciones de mercado mejores o peores, ¿vale? Me lo invento, pero por ejemplo, que es súper importante es la del DNS, la del Domain Name Server, ¿no? Porque al final yo puedo hacer que la gente que quiere entrar en tu página web vaya a una fake que es mía y a partir de ahí me quedo con tus datos y te hago un desastre, ¿no? Entonces, vale, pues de DNS, ¿quién hay? Vale, pues los infoblogs. Vale, pues ahí me meto en infoblogs y puedo ver qué hace. O los F5 o los Fortinet, que al final son las mejores soluciones de este tipo de proyectos. Pero yo no indagaría demasiado. Yo empezaría por diferenciar cuáles son las distintas capas de ciberseguridad y a partir de ahí empezar a ver cuáles son las oportunidades que puede haber. Ahora mismo es un campo en el que hay muchísimas oportunidades justamente porque porque el daño, a ver, porque el daño que pueden hacer cada vez es mayor y porque si nosotros que cada vez más estamos utilizando la IA porque nos aporta valor a nosotros, los hackers también la están utilizando para hacer más daño. Entonces, porque la IA también codifica, ¿no? O sea, también escribe código. Entonces, puede hacer código para bien, código para mal, pero cada vez las soluciones van a ser mucho más, o sea, van a crecer con la tecnología. Yo empezaría por ahí. Y si en algún momento tienes dudas, te puedo poner en contacto con gente que es muy top en el campo Sí, no, de sobre ciberseguridad todo sin problemas. me entra un poco la duda básica de cómo de diferente es la ciberseguridad para un ordenador o cómo es la ciberseguridad pues para una planta industrial cuando ¿no? los sistemas son otros, no es un ordenador como tal, puede ser una máquina o puede ser, vamos, ya te digo que yo no tengo ningún conocimiento, pero sí que estoy intentando informarme un poco, claro. Y mucho de lo que veo de ciberseguridad está, ¿no? relacionado con el ordenador, pues eso, páginas web, phishing, pues todo, digamos, como lo Ujú. más a mano que tenemos todos como usuarios. Pero sí que ya cuando intento buscar algo más de seguridad industrial en una planta o algo así, ya me cuesta un poco más encontrar información. A ver, yo ahí sí que miraría directamente los vendors, los que te he dicho. Fortinet, Vale, Infoblox, F5 son los tres más grandes. vale, vale, muchas gracias. Pepe Pues decía nada, que no le funciona el gracias. micro. Rápidamente, Rocío, mejores consejos para Ah, vale. enganchar proyecto a perfiles técnicos. A ver, cuanto más innovador o más retador pueda ser este tipo de inputs, yo creo que puede ser un factor determinante, porque a los técnicos ahora mismo pueden hacer casi lo que quieran. Si les gusta una determinada tecnología, pueden encontrar trabajo en una determinada tecnología. Si les gusta una determinada área, seguro que pueden encontrar trabajo en el área que les gusta. Yo diría el interés del proyecto y la evolución a nivel de escalabilidad.
que podáis dar. Y los motivos que más les llevan a irse de una startup, aparte de los típicos que puedan ser, oye, pues estamos tardando mucho en validar, o no tenemos caja, o ya me he cansado de comer arroz y pollo, que está muy bien, pero llega un momento en el que te puedes cansar. Yo creo que puede ser la incertidumbre. Y por eso también os decía al principio, a lo mejor en la fase de ideación yo sentaría claras las bases en esta fase el objetivo es ver, identificar problemas que en algún momento alguien nos pueda pagar para que se los resolvamos. No es crear un producto ya mismo, porque hasta que no tengamos, hasta que no completemos el círculo, difícilmente vamos a saber si aportamos valor o no. Entonces, y el proceso puede durar, mira, hay startups que he ayudado a crearlas en 3 meses y hay startups que he ayudado a crearlas en 8 meses. Y cada una es diferente, cada sector es diferente, los perfiles del más menos complementarios de los founders pues pueden ser completamente diferentes y todo puede alargarse o acortarse, pero es muy variable. Entonces, bueno, pues uno de los puntos es decir, ¿por qué estoy aquí sufriendo, entre comillas, si al final mañana encuentro trabajo? Pero eso lo podéis utilizar vosotros también en vuestro favor. Es decir, si quieres trabajar, vas a encontrar trabajo mañana, pero donde vayas difícilmente vas a poder trabajar con estas tecnologías, vas a poder dimensionar un proyecto y hacer de arquitecto, entre comillas, porque eres la persona técnica que hay ahora mismo y puedes crecer, ¿sabes? El desarrollo personal que puedes llegar a tener en una startup es muchísimo más grande que en una empresa ya consolidada, porque te van a querer para un rol. Sin embargo, aquí vas a empezar en el punto A y vas a poder crecer hasta sin límite. Y grosso modo es lo que yo diría. Fenomenal, pues ahora sí que hemos llegado al final de la charla. Muchísimas gracias, Salva, muchísimas gracias a todos por participar. Y nada, solo recordaros que si queréis más info del curso de tecnología para emprendedores lo tenéis en la web, que está muchísimo más especificado, y que todos los martes tenemos una Zero Bullshit Talk un poco así de este mismo perfil que como con Salva, así que bienvenidas a todas las que queráis. Un placer y nos vemos pronto.